Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sorpresas agradables y energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una historia que, la verdad, nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y procesando detalles que parecen sacados de una telenovela de alto voltaje. Se trata de algo que involucra a la reconocida figura pública de Met, su ex-manager, la aparición de lágrimas que conmueven y prepárense la astronómica cifra de millones. Si han oído bien, han escuchado correctamente, millones. Una situación tremendamente delicada, cargada de drama, de traiciones percibidas y de revelaciones que han explotado recientemente en el ojo público, y que vamos a desgranar paso a paso con la meticulosidad de un detective y el análisis de un experto para intentar entender qué ha pasado realmente, cuáles son los entresijos de esta compleja trama. Si les apasionan las historias con giros argumentales inesperados, con giros de 180 grados que te hacen replantearte todo lo que creías saber, y con revelaciones que impactan directamente en la psique, están, sin lugar a dudas, en el lugar correcto. Y antes de sumergirnos en las profundidades de este escándalo, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse, ese que suele estar por aquí abajo, para que formen parte de nuestra creciente comunidad y no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, análisis y las exclusivas que traemos semanalmente. Así que, para empezar a poner las cartas sobre la mesa, ¿qué ha sucedido exactamente para que se desencadene todo este revuelo mediático y personal? Parece que la relación laboral, esa que se forja con base en la confianza y la ambición compartida, entre la inconfundible y reconocida figura pública de Met y quien fuera su mano derecha, su estratega, su manager, ha llegado a un punto de quiebre, a una ruptura total y escandalosa que ha saltado a las páginas de todos los medios de comunicación. Los detalles que han logrado filtrarse a la opinión pública, y que han sido reportados por diversas fuentes con acceso a información privilegiada, sugieren que hubo un conflicto de proporciones mayúsculas, un choque de trenes de tal magnitud, que culminó en acusaciones de una gravedad extrema, de esas que dejan cicatrices. Según lo que se ha filtrado y reportado por diversos medios, Met no solo ha acusado a su ex-manager de una serie de acciones o omisiones que habrían perjudicado su carrera o su patrimonio, sino que el drama se intensificó, escaló a un nivel emocional tan alto, hasta tal punto que hubo lágrimas de por medio. Imaginen por un instante la escena, una confrontación tensa, cargada de reproches, con las emociones a flor de piel, el aire denso de resentimiento, y al final, como resultado de todo ese torbellino de discusiones y desengaños, el desenlace son peticiones de sumas de dinero que alcanzan, nada más y nada menos, que los millones. Vamos a intentar poner esto en el contexto adecuado para que comprendamos la magnitud de lo que está sucediendo. Cuando hablamos de acusar en este tipo de contextos, ¿a qué nos referimos exactamente? Las fuentes cercanas a la historia, esas voces anónimas pero bien informadas, sugieren que las acusaciones que Met ha vertido contra su ex-manager no son en absoluto menores, no son nimiedades. Podrían estar relacionadas con cuestiones financieras de gran calado, como un presunto desvío de fondos, una mala gestión de sus ingresos, o incluso con la firma de contratos perjudiciales sin su conocimiento. También podrían estar vinculadas a una gestión negligente de su carrera, a oportunidades perdidas por impericia o por intereses ocultos, o incluso a un presunto abuso de confianza, una violación de esa fe depositada en la persona encargada de guiar sus pasos profesionales. En el apasionante y a menudo turbulento mundo del espectáculo y de las relaciones laborales de alto perfil, no es nada raro que surjan desacuerdos, tensiones y diferencias de opinión. Sin embargo, cuando estos desacuerdos terminan desencadenando en este tipo de situaciones tan extremas, tan escandalosas y con implicaciones económicas millonarias, es porque algo realmente grave, algo fundamental y muy delicado, ha ocurrido en el seno de esa relación. Piensen por un momento en lo crucial que es la figura de un manager para una celebridad, es la mano derecha, el consejero principal, la persona que tiene en sus manos la proyección y el éxito de una carrera, que negocia los contratos más importantes, que gestiona los contratos de publicidad, que cuida la imagen pública y que, en definitiva, es el guardián de los intereses del artista. Es una relación que se construye sobre una base de confianza mutua y profunda, y por ende su ruptura, cuando se produce de una manera tan abrupta y conflictiva, puede ser devastadora, tanto a nivel profesional como personal. La parte de las lágrimas. Más ese detalle tan humano y tan revelador, añade una capa emocional realmente potente y conmovedora a la narrativa de este conflicto. Que una persona, y más aún una figura pública acostumbrada a mostrar entereza,
llegue al punto de llorar en medio de un conflicto de esta naturaleza nos habla de la intensidad del estrés acumulado, de la profunda decepción, de la frustración incontenible o del sentimiento de haber sido traicionado o manipulado. Podría ser Demet quien rompe en llanto ante la gravedad de lo sucedido, ante la magnitud del daño percibido, o quizás sea el manager, abrumado por la presión, por las acusaciones o por las consecuencias que se ciernen sobre él, quien se vea superado por la emoción. Sea cual sea la persona que haya derramado esas lágrimas, el hecho de que hayan estado presentes es un indicativo inequívoco de que esto no ha sido una simple discusión de negocios, un desacuerdo puntual. Ha sido sin duda alguna un golpe emocional fuerte y doloroso para todas las partes involucradas, un momento de quiebre humano que trasciende lo meramente profesional. Y luego, sin previo aviso, irrumpe la cifra que eleva el nivel del escándalo a proporciones insospechadas: pidió millones. Este dato es el que hace que la noticia trascienda las fronteras del chisme interno para convertirse en un verdadero terremoto mediático y legal. Cuando se habla de millones, estamos entrando de lleno en terrenos de grandes sumas de dinero, de fortunas, donde las disputas pueden tener consecuencias económicas de largo alcance. La pregunta que surge de inmediato es: ¿a qué se refieren exactamente esas peticiones millonarias? ¿Se trata de compensaciones por daños y perjuicios? ¿De deudas pendientes que el manager no habría saldado o que habría generado indebidamente? ¿De alguna cláusula contractual que se ha roto de manera flagrante y que implica una penalización millonaria? Las posibilidades son varias y cada una de ellas implica una disputa económica de considerable envergadura, una batalla financiera que podría tener repercusiones significativas. En el ámbito de las celebridades y los grandes negocios, las cifras de dinero pueden ser astronómicas, por lo que una demanda judicial, una reclamación formal o incluso una negociación extrajudicial de varios millones no es algo que se tome a la ligera, sino que indica la gravedad de las diferencias y el alto valor en juego. Para intentar comprender mejor la situación, vamos a permitirnos especular un poco, basándonos en casos similares que hemos visto desarrollarse en el pasado en la industria del entretenimiento. A veces las acusaciones que derivan en reclamaciones millonarias pueden girar en torno a una mala gestión de los ingresos generados por la artista, a la retención indebida de ganancias que le correspondían a ella, o incluso a la firma de contratos perjudiciales para sus intereses, ya sea por desconocimiento o por haber sido engañada. Otras veces, la causa puede ser una reclamación de compensaciones por promesas incumplidas por parte del manager, por oportunidades de negocio desaprovechadas que habrían generado ingresos millonarios, o por el daño causado a la reputación de la artista, algo que en este tipo de profesiones de alta exposición mediática puede ser un activo intangible de un valor incalculable y difícil de cuantificar. En este contexto, las lágrimas podrían surgir de la angustia de sentirse traicionado, de la dura revelación de haber sido engañado por alguien en quien se depositaba una confianza ciega, o de la presión insoportable de tener que lidiar con una situación tan adversa. La forma en que se han presentado estas noticias, es importante recalcarlo, es a través de filtraciones, de comunicados parciales, de declaraciones veladas y de rumores que circulan en los pasillos del poder mediático. Esto siempre nos deja con la sensación de que hay mucho más debajo de la superficie, que solo vemos la punta del iceberg y que la historia completa aún está por ser revelada. Es un juego de sombras, un tablero de ajedrez donde solo nos dejan ver las piezas que los jugadores estratégicos deciden mover. Pero lo que sí parece ser indiscutiblemente claro, a juzgar por la gravedad de las acusaciones y las cifras que se manejan, es que hay una ruptura total, una fractura irreparable en la relación laboral y que el conflicto ha escalado hasta dimensiones que van mucho más allá de lo meramente profesional, adentrándose en lo personal y lo financiero. Ahora pensemos en el impacto potencial que una controversia de esta magnitud puede tener en la carrera de Demet. Las polémicas de este tipo, especialmente aquellas que involucran acusaciones serias y grandes sumas de dinero, pueden ser extremadamente dañinas para la imagen pública de una celebridad. Los fans, el público en general, siempre están atentos a estas situaciones, esperando ver quién tiene la razón o cuál es la verdad oculta. Por un lado, una situación así puede generar una ola de simpatía y apoyo hacia Demet. Si se la percibe como la víctima de un abuso o de un engaño. Sin embargo, por otro lado, si las acusaciones se complican, si surgen detalles menos favorecedores sobre su propia conducta o si la batalla legal se alarga y se vuelve turbia, la imagen pública podría verse seriamente afectada, erosionando la confianza de sus seguidores. Y el hecho de que haya una disputa millonaria en juego significa, de manera casi inevitable, que la batalla legal,
o la negociación para resolver este conflicto podría ser un proceso largo, agotador y sumamente costoso en términos de recursos económicos, tiempo y energía. ¿Y qué hay del ex-manager en todo este entramado? Si las acusaciones que pesan sobre él son tan serias como se rumorea, su reputación profesional podría quedar seriamente comprometida, si no destruida. Un manager es una pieza clave, un pilar fundamental en la industria del entretenimiento y de los negocios, y una acusación de mala fe, de fraude, de desfalco o de cualquier otro delito de esta índole puede cerrar muchas puertas de forma permanente. Es muy posible que él, a su vez, esté respondiendo a estas acusaciones, intentando desesperadamente defenderse y limpiar su nombre, y por eso también esté atrapado en este torbellino de drama, de acusaciones cruzadas y de exposición mediática. La presión sobre él debe ser inmensa. Uno también se pregunta con una curiosidad casi morbosa, ¿cómo es que estas historias tan jugosas llegan a los medios de comunicación? A menudo detrás de las filtraciones hay fuentes internas, personas cercanas a los involucrados que por diversas razones deciden hablar. Puede ser por lealtad a una de las partes, por desacuerdo con alguna de las acciones tomadas, por resentimiento o simplemente porque la historia es lo suficientemente explosiva y sensacionalista como para que merezca ser compartida y genere titulares. Y una vez que una historia de este calibre y con esta carga dramática sale a la luz, es extraordinariamente difícil de controlar. Los rumores vuelan como pólvora, las especulaciones se multiplican a la velocidad de la luz, y el circo mediático entra en acción, alimentándose de cada nuevo detalle, cada nueva hipótesis y cada declaración, por mínima que sea. La mención explícita de pedir millones también nos hace pensar inevitablemente en los mecanismos legales que están o podrían estar en marcha. ¿Se trata de una demanda formal ante los tribunales, con todo lo que ello implica en términos de litigio y procedimientos judiciales? ¿O se está intentando una negociación extrajudicial, un intento de resolver todo en privado, lejos del escrutinio público y del desgaste que implica un juicio, que además de costoso puede ser muy perjudicial para la imagen de ambos? En estos casos, es común que las partes intenten llegar a un acuerdo antes de que las cosas escalen demasiado. Pero si no logran encontrar un terreno común, si las posturas son irreconciliables, es casi inevitable que las cosas terminen derivando en procedimientos legales. Intentemos dibujar un escenario hipotético. Imaginemos que Demet, tras un análisis detallado de sus finanzas y de su carrera, se da cuenta de que ha sido engañada en algún aspecto crucial de su trayectoria profesional o en la gestión de sus recursos económicos, y ahora, al tomar conciencia de la magnitud del presunto perjuicio, reclama una compensación justa por el daño sufrido y las pérdidas ocasionadas. Podría ser, por ejemplo, que el manager se haya llevado una comisión mucho mayor de la acordada en los contratos, o que haya gestionado mal una inversión importante que resultó en pérdidas millonarias para Demet, o que haya ocultado ingresos y desviado fondos hacia su propio beneficio. En ese escenario, las lágrimas que hemos mencionado podrían ser de frustración ante la dura realidad de haber confiado plenamente en la persona equivocada, de sentirse traicionado y de la impotencia que genera descubrir un engaño de tal magnitud. Por otro lado, también existe la posibilidad, que no debemos descartar, de que el manager sienta que ha sido tratado injustamente, que las acusaciones de Demet son exageradas o infundadas, y que él mismo podría estar exigiendo una compensación por los daños causados a su propia reputación profesional, por el arduo trabajo invertido en la carrera de Demet que no ha sido debidamente reconocido o recompensado, o incluso por el incumplimiento de acuerdos por parte de ella. En ese caso, las lágrimas podrían ser de impotencia ante las acusaciones, de sentirse acorralado y sin poder demostrar su inocencia o la legitimidad de sus acciones. Lo que sí es seguro, independientemente de quién tenga la razón final, es que una situación así genera una tensión insoportable y un estrés considerable en todos los ámbitos de la vida de los involucrados. Las conversaciones, si es que aún existen, deben ser extremadamente difíciles. Los abogados deben estar sumamente involucrados, y cada palabra dicha, cada acción tomada, cada documento firmado puede tener consecuencias importantes y decisivas para el desenlace del conflicto. Es un tablero de ajedrez complejo y de alto riesgo, donde cada movimiento estratégico cuenta y puede inclinar la balanza a favor o en contra de una de las partes. En resumen, y para ir cerrando este análisis exhaustivo de la noticia, lo que tenemos sobre la mesa es una acusación seria y contundente de Demet hacia su ex-manager. Un episodio de fuerte carga emocional marcado por la presencia de lágrimas que denota la intensidad del conflicto, y una exigencia de varias millones de unidades monetarias que eleva la disputa a un nivel de gravedad económica sin precedentes.
Esto nos pinta un cuadro de un conflicto profundo, multifacético, que abarca tanto lo profesional como lo personal, y que tiene implicaciones económicas verdaderamente serias y de largo alcance. Sin tener acceso a todos los detalles, a toda la documentación y a las declaraciones oficiales de ambas partes, es difícil emitir un juicio definitivo y afirmar categóricamente quién tiene la razón o cuál es la verdad absoluta. Sin embargo, lo que sí es innegable es la magnitud y la complejidad de la situación que ha estallado. Esta historia nos sirve como un crudo y potente recordatorio de que incluso en el deslumbrante y glamuroso mundo del espectáculo, donde todo parece brillar, las relaciones humanas, especialmente aquellas construidas sobre la confianza y los intereses económicos, pueden volverse extremadamente complicadas y, en ocasiones, amargas. La confianza, una vez que se quiebra, es un bien extremadamente frágil y muy difícil de reparar, si es que acaso es posible. Y cuando hay mucho dinero de por medio, cuando hay fortunas en juego, las cosas se complican exponencialmente, transformando lo que podría haber sido una relación profesional exitosa en un campo de batalla legal y personal. Y ahora, después de haber analizado esta intrigante y apasionante historia hasta el más mínimo detalle, nos encantaría, como siempre, saber qué piensan ustedes, nuestra comunidad de detectives de la actualidad. ¿Creen que Demet tiene toda la razón y ha sido víctima de un engaño? ¿O consideran que el manager podría tener argumentos válidos para defenderse? ¿Cómo creen que se desarrollará esta situación en los próximos días o semanas? ¿Será un litigio largo y público, o se llegará a un acuerdo millonario en privado? Déjenos sus opiniones más sinceras, sus teorías más audaces y sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista, sus análisis y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Su participación es lo que enriquece nuestro contenido. Si este vídeo les ha parecido interesante, si lo han encontrado informativo, si les ha mantenido al borde del asiento con la intriga o si simplemente les ha gustado el análisis detallado, no olviden darle un buen me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Su apoyo, sus likes y sus comentarios son lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir desenterrando las noticias más impactantes y a traerles los análisis más profundos y rigurosos. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, si son nuevos por aquí y han llegado hasta el final de este vídeo, ahora es el momento perfecto para unirse a nosotros. Denle a ese botón de suscribirse, el que está por aquí abajo, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo que publiquemos. Así estarán al día de todas nuestras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis que te harán pensar. Hasta entonces.